el niño y adolescente es un tema relevante, dado en toda la situación y el contexto de la pandemia. Yo creo que la mayoría de los que estamos presentes hemos perdido seres queridos y ahorita en este momento pues tenemos muchos conocidos, familiares, amigos, familias que han perdido a varios miembros y generalmente queda una familia sin alguno de los padres y quedan niños y adolescentes, ¿verdad? Y muchas veces los que quedamos no sabemos cómo manejar y ayudar en el proceso del duelo a los niños y adolescentes. Entonces esta charla nos va a servir como una herramienta de conocimiento para poder dirigirnos un poquito mejor y poder colaborar en el proceso del duelo. Va a estar a cargo de Marcela Belén. Ella es psicóloga, es una amiga de PUDE, colaboradora antigua, ¿verdad? Que nos ayudó fuertemente cuando comenzamos en la UCA con muchas conferencias que nos dio. Y ahorita, actualmente que la contactamos nuevamente, estaba presta, dispuesta para seguir colaborando. No quiero hacer más presentación porque ella también va a hablar un poquito en su presentación. Ella también se va a presentar, ¿verdad? Entonces, le damos la bienvenida a todos, a cada uno de ustedes. Y tiene la palabra Marcela Belén, que va a tener a cargo la exposición del día de hoy. Al final vamos a tener las preguntas y respuestas. Bienvenida Marcela Belén, tenés la palabra. Gracias, Moisés. Bueno, bienvenidos a todos a este espacio. Como ya dijo él, yo soy Marcela Miranda. Yo soy psicóloga, ya llevo 11 años de carrera profesional y tuve la oportunidad hace unos años, cuando estaba iniciando la carrera, de conocer a PUDE. Y qué alegre que la vida nos ha juntado nuevamente y sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Ya Moisés me presentaba un poco, ¿verdad? Pero yo creo que sí es importante que ustedes conozcan un poquito mi perfil, porque lo cierto es que los psicólogos no lo sabemos todo, pero sí importa mucho la experiencia o el contacto que hemos tenido con este tema, para que tengamos como un poquito más de contexto, ¿verdad? Como les decía, ya llevo 11 años de carrera profesional y mi énfasis ha sido más al crecimiento emocional y personal. Este año tuve una capacitación como mentora resiliente porque desde mi consulta privada vi la necesidad de tener actualizado algunos recursos terapéuticos. Entonces, este año, como les iba diciendo, me capacité como mentora resiliente y tuve el chance de ir desarrollando otras habilidades en la práctica, para acompañar de una mejor manera a las personas, y sobre todo porque estamos pasando situaciones bastante complejas, ¿verdad? Bueno, estudié en AUCA, tengo una maestría en educación superior, también he dado clases en la universidad. Tengo 2 bellos hijos de 5 y 3 años, los adoro, y parte de mi pasión también ha sido compartir mis aprendizajes, y por eso cada vez que me preguntan si quiero compartir algún tema de esto, pues obvio que me anoto, ¿verdad? Entonces, ¿qué objetivos, cuando yo preparé el tema, qué objetivos me planteé, ¿verdad? Retomar con ustedes. Primero, que conocieran cómo experimentan los niños el duelo y también cómo lo experimentan los adolescentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros, que somos los adultos, somos los que estamos con ellos. Entonces, sabemos muchas cosas de manera empírica, pero hay otras que estoy segura que van a ser nuevas para ustedes. Entonces, creo que uno de mis objetivos es eso, ¿verdad? Que los conozcamos tal cual. Y luego también brindarles estrategias concretas de cómo acompañarlos, porque no es fácil, ¿ya? Si ustedes, como adultos que han vivido duelos en algún momento de su vida, saben lo difícil que es transitar todo ese proceso, ahora los niños tienen retos diferentes, ¿verdad? Porque tienen un nivel de madurez muy, muy distinto al de un adulto. Entonces, esos son como los 2 grandes objetivos que quiero cumplir con esta charla, ¿verdad? Entonces, pienso que es muy, muy importante que estemos toditos claros qué es el duelo, ¿verdad? Primero, saber que es una respuesta emocional muy natural de toda persona cuando hay una experiencia de pérdida, ¿ya?
Y pérdida, llámese al fallecimiento de alguien, llámese a una mudanza, un cambio de trabajo, un cambio de colegio, la muerte de una mascota, el que se vaya a otro país un amigo muy cercano, que te cambien, por ejemplo, a la doméstica que te ha cuidado por 15 años. Entonces, todas esas pérdidas significativas son formas en las que se manifiesta un duelo, ¿verdad? También saber que las reacciones varían de persona a persona, porque ya vamos a ir viendo qué factores influyen en que unas personas reaccionemos de una manera y otras de otra, ¿verdad? Entonces, cuando hay un duelo, es importante saber que todos se afectan, ¿verdad? Los sentimientos, los pensamientos, las sensaciones físicas y también los comportamientos. Entonces, aquí es importante que ustedes sepan que cuando hay un duelo, no solo vamos a ver una desmejoría en el estado de ánimo, que es lo usual, pero sí vamos a ver un cambio de actitud, va a haber un cambio de decisiones en la persona, va a haber un cambio en su hábito, van a haber dolencias físicas, porque muchas veces somatizamos lo que sentimos, entonces se va a ver una afectación bastante generalizada. También creo que es importante que rescatemos este componente religioso y espiritual porque el duelo está muy asociado obviamente a la muerte, ¿ya? Entonces la muerte tiene un significado religioso particular y también desde lo espiritual. Entonces cuando hay una pérdida, en este sentido, sobre todo en un fallecimiento, entonces pasan dos cosas, o que se te refuerza tu fe en lo que vos crees, o también disminuye, o te comenzás a cuestionar lo que crees vos que es la vida y la muerte, ¿verdad? Son cosas que ocurren cuando hay un duelo. Entonces, antes de empezar a caracterizarles cómo lo viven los niños y los adolescentes, yo creo que quiero hacer este énfasis de qué vino a traer la pandemia a nosotros, ¿verdad? Más allá del contagio de un virus, la pandemia ha significado la muerte masiva de muchas personas y no de desconocidos, sino de personas muy cercanas a nosotros, ¿ya? Yo, por ejemplo, yo trabajo en un colegio católico en Managua y yo atiendo niños de séptimo a noveno grado, adolescentes. Y tengo muchos estudiantes que han perdido mamás, han perdido papás, han perdido hermanos, han perdido tíos, abuelos, abuelas, han perdido muchachas que los crió. Entonces, han perdido personas muy significativas y muy cercanas a ellos. Entonces, ¿por qué traigo a colación el contexto? Porque no es lo mismo vivir un duelo sin COVID que un duelo con COVID. Y ya voy a ir puntualizando algunas cosas respecto a eso, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia que he logrado visualizar cuando ahora estamos viviendo este duelo, ¿verdad? Con pandemia. Primero, que la pandemia nos predispone a vivir el duelo de una manera como más difícil. ¿Por qué? Porque primero no nos esperábamos tener una pandemia que durara al menos 2 años, porque ya llevamos 2 años. No esperábamos también que fuera un virus tan agresivo. No esperábamos que de una gripe las personas jóvenes murieran, niños murieran. Entonces, la pandemia es una situación de bastante incertidumbre, es una situación que mueve muchas cosas en la vida de nosotros, por ejemplo, lo económico. Ustedes saben que si nos enfermamos tenemos que tocarnos el bolsillo sí o sí, y no todos tenemos la chequera de la misma manera, ¿verdad? Entonces, todas esas situaciones vienen a hacer que el cómo vivamos nuestro duelo, y sobre todo los niños y los adolescentes, sea más complejo. También el tema de la despedida. Ustedes saben que ahora, si falleces, vas directo al cementerio. No hay un ritual como estamos la mayoría de nosotros acostumbrados a hacer la despedida. Entonces, cuando los rituales en los duelos no se cumplen, hacen que los duelos sean más complejos, ¿verdad? Porque no se dan los procesos como que se deberían de dar, aunque sean dolorosos. También las gestiones, el que está a cargo, porque no son muchos, las hacen solos. Entonces, las personas que están al frente en ese momento están sujetas a asumir decisiones difíciles. Por ejemplo, si se entierra ya, cómo se entierra, quién paga, quién no. Y luego está
enfrentando los cuestionamientos de los que no estuvieron, de los que no pudieron estar. Entonces eso crea mucha tensión, ¿verdad? Además de la muerte ya de la persona, ¿verdad? También muchas funerarias restringen la asistencia de las personas. Entonces, si posiblemente pudiste velar a tu fallecido, pero no pudieron asistir todos, ni los que están en otro país no van a poder viajar, ¿verdad? Porque es un tema bastante complejo y es un gasto también. Entonces, todas esas situaciones vienen a hacer que el duelo sea bastante difícil de asimilar, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué se espera en principio cuando pasa un duelo? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, ¿qué significa hacer el duelo? Primero es aceptar la realidad de la pérdida, ¿ya? No tiene otro nombre, hay una pérdida, hemos perdido a alguien, hemos perdido algo, una situación, algo físico, algo material. También vamos a experimentar dolor, porque el duelo el dolor se trata de eso, o sea, te tiene que doler, y toda manera de huida, de escape que vos quieras tomar, llámese, voy a dormir más, voy a comer más, no le voy a hablar a la gente, no quiero tocar el tema, voy a comenzar a consumir alcohol, voy a comenzar a automedicarme. Todas esas maneras de escape que yo puedo perfectamente tomar no van a hacer en ningún momento disminuir el dolor natural que me provoca mi pérdida, porque sí o sí, tarde o temprano eso va a aparecer en mi vida, ¿ya? También significa adaptarse a la vida sin la presencia física de la persona que ya está, o de lo material que hemos perdido, ¿ya? Es aceptar que ya no está físicamente y mi vida continúa, ¿verdad? Implica también encontrar nuevas maneras de mantener esa conexión con la persona o lo material que hemos perdido, ¿ya? Viendo una foto, yendo al cementerio, hablando anécdotas de la persona, retomando lo positivo, ¿verdad? Son cosas que hacen que también vivamos en el presente y sepamos que en este presente, en mi aquí, en el ahora, ya esa persona ya no está, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosas influyen a rasgos generales en cómo nosotros vivimos el duelo? Creo que sigue abierto un micrófono. Tal vez revisamos, por favor. Gracias. Entonces, ¿qué factores influyen en cómo vivimos el duelo? Primero, la relación con la persona que falleció. No es lo mismo que a mí se me muera la persona que me atiende en la venta a que se me muera mi mamá. No es lo mismo que se me muera un hijo que se me muera un abuelo. No es lo mismo. Y no quiero decir que una relación sea más importante que la otra, sino que son significativas de una manera particular, ¿ya? O sea, el vínculo que yo tengo con mamá es uno, el que yo tengo con papá es otro, el que yo tengo con mi hijo número 3 es una cosa y el que tengo con el número 4 es otra. Entonces, los vínculos que vamos creando con las personas son únicos, ¿ya? Y depende de ese vínculo, de qué tan estrecho sea, de qué alianzas tenga con esa persona, el nivel de impacto que va a tener cuando esta persona ya no esté va a ser en proporción a eso, ¿verdad? También la causa de la muerte. No es lo mismo que fallezca alguien que tiene una enfermedad crónica, que vamos viendo el descenso, ¿verdad? De la persona, a que de repente te llamen y te digan, mira, ya no está tu familiar, se murió, ¿ya? Entonces, la causa impacta muchísimo y marca la diferencia en cómo vivimos ese duelo, ¿ok? No lo podemos minimizar ni tampoco generalizar. Impacta también la edad y el género de la persona. La edad porque dependiendo de nuestra etapa evolutiva, tenemos una madurez cognitiva y emocional particular, ¿ya? Y por eso ya vamos a ir viendo las edades con nuestros chiquitos. Y el género también importa porque socialmente a nosotros se nos educan de maneras muy particulares. A las mujeres de una manera, a los hombres de otra. Los contextos han ido cambiando, no son los mismos que antes, evidentemente, pero todavía podemos ver algunos rasgos de género en cómo nosotros hemos sido criados, ¿verdad? También importa la historia de vida de la persona fallecida, ¿verdad? Por ejemplo, si hemos tenido, perdón, del que está pasando el duelo. No es lo mismo que yo esté pasando mi primer duelo a que yo lleve ya 4 duelos y no resuelto.
¿ya? No es lo mismo que haya perdido mamá y luego pierda a papá. No es lo mismo que pierda un abuelito y después pierda un hermano, ¿ya? No es lo mismo que haya perdido o que no haya perdido a nadie y hasta ahora sea mi primera vez de duelo. Entonces, mi historia de duelos impacta muchísimo y sobre todo si no lo hemos trabajado, porque se van sumando. También importa la personalidad y la forma en cómo nosotros afrontamos las pérdidas, ¿ya? No todos tenemos la misma capacidad de resiliencia y lo podemos ver cuando antes íbamos a las velas, nosotros podíamos ver diferentes reacciones de los familiares, ¿verdad? Unos estaban llorando, otros estaban tranquilos, otros estaban atendiendo, otros estaban riendo, otros estaban haciendo vida social. Entonces vemos que hay maneras de afrontar la cosa muy diferentes, que no significa que a uno le importe y al otro no. Significa que lo afrontamos de maneras diferentes, que tenemos tiempos y ritmos emocionales muy particulares, ¿verdad? También saber el nivel de apoyo emocional que tenemos. No es lo mismo perder un familiar que amamos teniendo una buena red de apoyo donde yo sé que voy a tener un colchón que me va a sostener, a perder a alguien que yo amé mucho y estar solo, ¿ya? A ser una persona excluida de tu familia. Por ejemplo, todos nosotros en nuestro árbol genealógico tenemos familiares que tal vez no queremos que estén ahí en nuestro árbol, pero son parte de nuestro árbol. Entonces, esas personas excluidas suelen tener duelos complicados porque no son personas reconocidas en nuestro árbol, lastimosamente, pero son parte de ella. También importan las costumbres y creencias religiosas y espirituales de nosotros, ¿verdad? Cómo concebimos la muerte, cómo concebimos el proceso evolutivo, cómo concebimos el hecho de que primero se van los papás y luego los hijos, y qué pasa cuando es a la inversa, ¿verdad? Entonces, esas costumbres también tienen que tomarse en cuenta. Y también saber si nosotros tenemos un conflicto no resuelto con el que ya se fue, porque eso también agudiza el tema de la culpa, el tema del perdón. ¿Ya? No es lo mismo que yo me fui en paz, pude hablar con mi mamá antes de irse, o a no haberme disculpado, haberla tratado mal y ya no la volví a ver. Entonces, todo eso pendiente hace que el duelo sea más complejo de vivir. Entonces, ya entrando en materia, ¿cómo lo están viviendo nuestros niños y adolescentes? ¿Verdad? Igual pasa que tenemos que tomar en cuenta la personalidad de nuestros niños. Muchos de nuestros chiquitos son de carácter fuerte, otros tal vez son más relajados, otros son más tímidos, otros más dóciles. Entonces, dependiendo de cómo es su personalidad, su temperamento, así va a ser también la forma en cómo ellos lo van a asimilar. A veces decimos, es que mi hijo lo tomó bastante bien, casi no llora, no habla, sigue saliendo bien en clase. En cambio, otro está tirando patada, se enoja por todo, se desconcentra. Entonces, tiene mucho que ver con cómo son ellos, cómo son sus formas de ser, de enfrentar los momentos difíciles, ¿verdad? También saber que cuáles experiencias previas ellas han tenido con la muerte, cómo se lo hemos pintado, si han también tenido esta experiencia anteriormente y cómo la han vivido ellos y cómo ustedes la han apoyado, ¿verdad? También saber si ellos cuentan con esa red de apoyo. Y miren, la red de apoyo no es todos los que quedamos, porque a veces quedamos un montón y no apoyamos en nada. La red de apoyo me refiero a las personas que van a estar para el niño y el adolescente, que lo van a escuchar, que lo van a acompañar, que van a acompañar su rutina, que lo van a escuchar, que lo van a entender. A esa red de apoyo me refiero, ¿ok? No solo todo el mundo que quedó. Saber también que el vínculo cercano con esa persona no lo podemos obviar, ¿verdad? Y tenemos que ser como muy cuidadosos en cómo van a trabajar ellos esa parte, porque, como les decía, no es lo mismo que muera un familiar que tal vez ellos no han tenido mucho vínculo, a que muera una persona que fue muy significativa, ¿verdad? Entonces, ayuda, por ejemplo, a hablar de la persona, enseñarle fotito, resaltar como lo positivo, dejar que también los niños expresen lo que desean expresar en ese momento. La expresión varía, como les decía, mucho depende de la forma de ser de ellos y también de qué tanto nosotros los dejemos expresar. Muchas veces tenemos niños en nuestras casas que son muy hablantines, son muy espontáneos, muy elocuentes,
pero tal vez nosotros no queremos escucharlo, estamos hartos o estamos también viviendo ese duelo y no queremos saber del dolor de nadie más, entonces los coartamos y los callamos. Y eso hace que ellos no puedan ir viviendo el duelo como debe de ser, ¿verdad? Entonces, en esos momentos vitales, ellos suelen también regresar a sentimientos pasados. Entonces, de repente, un niño que tiene 6 años y ya tiene control de esfínteres, vemos que de repente se orina. Y vos decís, ¿qué le pasa a este chavalo? ¿Va para atrás? Sí, va para atrás porque emocionalmente quiere regresar a una etapa anterior donde él fue feliz, donde él tenía a la persona que ahorita perdió. Entonces, es muy bastante como esperado eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué características presentan los niños en duelo? De los 0 años hasta los 2 años, que son los más chiquititos, ¿verdad? Primero, que ellos no entienden la muerte como lo entendemos nosotros los adultos. De eso estemos clarísimos. Ahí no se compren el mejor cuento del mundo, ni se lancen el discurso magistral porque no van a comprenderlo, ¿verdad? Sino más bien estar claros de la edad que tienen, ¿verdad? Y de las demandas que ellos tienen en esa edad, ¿verdad? Ellos son conscientes de que la separación va a pasar, ¿verdad? Y que posiblemente esa persona que se fue va a regresar en algún momento. Entonces ellos tienen como un pensamiento mágico y es normal a esa edad, ¿verdad? Entonces, influye también el cómo el cuidador en ese momento está reaccionando al duelo, porque si mi cuidador llora mucho, si mi cuidador está irritable, entonces ellos absorben ese sentimiento y lo adoptan, ¿ya? Porque ellos, los niños en ese momento son como una esponja, entonces todo lo que perciben llega a ellos, ¿verdad? Entonces es como tenemos que ser muy cuidadosos si tenemos niños en estas edades, de saber tener esos momentos nosotros de expresión emocional, pero no que estén cerca a ellos, porque todos se los transmitimos, ¿verdad? También pueden estar preguntando los que ya hablan de qué pasa con la persona, por qué no regresa y cuestionarse un poquito, ¿verdad? Pero todavía están como muy chiquititos, ¿verdad? Entonces ellos generalmente se ven muy afectados de cómo el adulto lo está manejando en ese momento. Ahora, ya de los 3 a los 6, ya los niños hablan, ya caminan. Entonces, estos niños son más curiosos, ya están en el preescolar y ya tienen más curiosidad por la muerte y hacen preguntas bastante concretas, ¿verdad? Incluso todavía no tienen tanto pensamiento mágico, pero sí todavía creen que la muerte de alguna manera es reversible, ¿verdad? Entonces, pueden incluso entender la muerte como que me voy a dormir y ya me morí, ¿verdad? Suelen a veces sentir culpa y creerse responsables de la muerte de la persona. Entonces comienzan ellos a preguntarse, ¿será porque no le presté mi juguete? ¿Será porque no le hice caso? ¿Será porque salí mal en clase? ¿Será porque me oriné? Entonces los niños a esta edad buscan un porqué. Esta es la edad de los por qué. Es cuando nos están preguntando absolutamente todo. Entonces, si ellos no obtienen una respuesta contundente de nosotros, ellos la buscan y generalmente ellos tienden a echarse la culpa. Entonces es importante que aquí nosotros seamos muy claros y directos en lo que ha pasado, ¿verdad? Y quitarles toda tela de duda que pueda acompañarlos en ese momento, ¿verdad? Pueden también preocuparse por quienes los están cuidando. Si de repente murió mi papá y me está cuidando mi mamá y mi mamá solo pasa llorando en el cuarto, no sale, no come, no se baña, no va a reunión, no me apoya en clase. Entonces, eso hace que también sea un momento de estrés para mi hijo, ¿verdad? Ellos se ven muy afectados, como les decía, de los familiares que están muy cercanos, ¿verdad? Pasa también que, aunque son muy preguntones, en lo que se refiere a la muerte de la pérdida que han tenido, no saben cómo expresarse, porque todavía hay muchas confusiones al respecto. Entonces, ¿qué es el comportamiento que ellos tienen? Suelen ponerse irritables, ponerse agresivos, tener, por ejemplo, síntomas físicos como cefalea, dolor de estómago, problemas para ir a dormir, algunas regresiones como yo se los decía, ¿verdad? Chuparse el dedo también, que es una conducta regresiva. Entonces, esas cosas influyen muchísimo. ¿Qué posibles entonces expresiones de dolor podemos ver en estas edades, de 3 a 6 años? Podemos ver pesadillas, podemos ver que de repente se ponen como sonámbulos a repetir palabras, cosas. ¿Por qué? Porque cuando uno duerme, nuestras defensas bajan, entonces aparecen las emociones naturales nuestras, ya no baja nuestra defensividad
y aparece lo natural nuestro, que hemos querido mantener como en control. Entonces, de repente vemos ansiedades, vemos temores también, vemos sueños inadecuados. Podemos también tener problemas de alimentación, ya sea que los niños pierdan el apetito o que coman mucho por el tema de la ansiedad, ¿verdad? Pueden ponerse también a jugar de una manera violenta, intentar llamar la atención de las personas con las que están bajo cuidado, ¿verdad? Estas son como las conductas esperadas. Ahora, de los 6 a los 12, que ya están en primaria, en esta edad el pensamiento de los niños va madurando un poco más y son más lógicos, ya no están mágicos, ¿verdad? Entonces es posible que aún ahorita puedan aún pensar que la muerte es reversible, pero es un tema de esperanza, ya más que todo, no de magia, pero ya están empezando a comprender un poquito más que es un proceso definitivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con estos niños? Entienden la muerte que es como un final, como que ya se acabó, es un punto y aparte. Pueden pensar también en la muerte como una persona, un espíritu, como un fantasma, un ángel, un esqueleto, y esto es reforzado por el contacto que ellos tienen con los medios de comunicación, con el Netflix, con las películas que vean, con los comentarios o la retroalimentación que hagan sus contemporáneos. Entonces, de repente ellos ven Gasparín y ven que hay un fantasmita, entonces lo asocian a alguien que ya no está, que ya no tiene cuerpo, etcétera. Ya a los 10 años entienden que la muerte le llega a todos y que no se puede evitar. Y esto lo van aprendiendo también en clase. En ciencias ya van aprendiendo que la vida tiene una evolución y que parte de esa evolución es morir, ¿verdad? Les suelen interesar los detalles específicos. Entonces, de repente los niños perdieron a alguien a los 3 años, pero es hasta los 10 donde te preguntan otras cosas, como mira, ¿y cómo fue el accidente? ¿Y por qué salieron a esa hora? ¿Y quiénes iban? ¿Y por qué solo murió esta persona? Entonces vos decís, pero cálmate, si yo ya te lo expliqué hace años. Sí, pero hace años le dijiste algo bien breve, ¿ya? Entonces, ahora es donde les comienzan a suscitar otras inquietudes, ¿verdad? Ahora, les suelen interesar, por ejemplo, algunos detalles como que no es al final morbo, pero sí son curiosidades normales, como para ellos ir como armando su muñeco de lo que ellos, de lo que para ellos es la muerte, ¿verdad? Pueden experimentar muchas emociones, igual culpa, enojo, vergüenza, ansiedad, tristeza y preocupación por lo que están viviendo, ¿verdad? Pasa también que les resulta difícil hablar de los sentimientos y si se fijan que esto es una característica desde los chiquititos hasta los adultos, hasta a nosotros nos cuesta hablar de cómo nos sentimos, ¿verdad? Pueden querer no ir a clase, comenzar a tener mal desempeño escolar o deserción escolar, problemas de relaciones con sus contemporáneos, enfermarse, por ejemplo, pueden también sentirse inseguro, desarrollar algunos apegos muy poco sanos con las personas que tienen alrededor, porque como yo pierdo algo, entonces quiero ganar a alguien. Entonces pueden tener esas conductas insanas de quererse apegar a alguien o a algo, ¿verdad? Y sobre todo lo estamos viendo en estos tiempos, y no solo en los adolescentes, porque estos son todavía más pequeños, pero sí hay una cierta compensación de lo tecnológico con lo emocional. Entonces, de repente el niño ya no ves que te da problemas de conducta porque está totalmente inmerso en el mundo de la tecnología, ¿verdad? Que no significa que lo esté procesando bien, ¿verdad? ¿Qué expresiones de dolor podemos ver muy particulares? Regresión, problemas escolares, alejarse de los amigos, un mal comportamiento, cambios en los hábitos de alimentación y de sueño, preocupaciones abrumadoras sobre su propio cuerpo también, ¿verdad? Porque obviamente, dependiendo de cómo ellos se cuiden, va a haber un deterioro o un cambio físico en ellos. Pueden haber también pensamientos respecto a su propia muerte, a cuestionar qué pasa si yo soy el que muero, ¿verdad? Ya comienzan estos cuestionamientos. Ahora, en los adolescentes ya hay un pensamiento más abstracto. Ya ese concepto de muerte se va pareciendo más al que tenemos nosotros de los adultos, ¿verdad? ¿Qué expresiones de dolor, a diferencia de los chiquititos, tienen los adolescentes? Bueno, los adolescentes se comunican muy poco con los adultos, y ustedes lo saben, se comunican más con sus contemporáneos. Tienen un efecto más desde lo anímico, desde cómo ellos se sienten. Pueden tener sentimientos también
de culpa, de remordimiento, dependiendo de la relación o vínculo que han tenido con esa persona. Y un aspecto muy particular que no aparece en las edades anteriores usualmente es el tema de los pensamientos suicidas, ¿verdad? Entonces, como les decía a un inicio, dependiendo de cómo es la personalidad, las conductas de resiliencia, los recursos personales del adolescente, pueden ellos tener la tentación de tener esos pensamientos suicidas o no tener este síntoma, ¿ok? Entonces, hay algunos puntos claves que yo quisiera que los tengan muy en mente. Ustedes que son adultos, que son cabezas de familia, que son apoyo para muchos de estos niños y adolescentes. Entonces, ¿quién debe dar la noticia? Es una de las preguntas que más me hacen en estos temas. ¿Quién le dice al niño o al adolescente? Y sobre todo porque en ese momento nadie se quiere apuntar porque es un momento muy, muy difícil. Entonces, lo más recomendado es que sea la persona más cercana al niño, o sea, la más inmediata, ¿verdad? La de más confianza. Y también la que esté más tranquila, porque el que esté atacado llorando, el que no quiera hablar, pues obviamente no está listo para dar una noticia, ¿ya? Entonces, en ese momento traten de preguntarse quién es la persona más cercana y la que medianamente esté mejor, porque obviamente todos van a estar afectados, ¿verdad? También tengan en cuenta la edad, ¿verdad? No es lo mismo decírselo a un niño de 3 años que decírselo a un adolescente de 13 años. Entonces, como les decía, estos puntos son clave porque a la hora de la hora son las preguntas que usualmente nos hacemos todos, ¿verdad? ¿Quién le dice qué? ¿Qué tengo que tomar en cuenta? ¿Qué pasito no me puedo perder de vista? ¿Verdad? Lo último que les comentaba era la edad, ¿verdad? Que no es lo mismo decirle a un chiquito que decirle a un adolescente. Entonces, tomemos muy en cuenta la madurez. Ahora, recuerden también que la madurez no siempre es sinónimo de la edad, ¿ya? Hay muchos chiquitos que son muy maduros. Hay muchos chiquitos que tienen muchos recursos personales. Y hay muchos adolescentes que son muy inmaduros, ¿ya? Entonces, tomemos muy en cuenta a la personita que tenemos delante, ¿ya? Nosotros la conocemos, la hemos visto. Entonces, tomemos muy en cuenta, más allá de una receta, porque esto no es una receta, miremos al chiquito o al adolescente que tenemos delante y preguntemos, ¿qué es lo mejor? ¿Cómo se lo digo? ¿Ya? ¿Quién sería la persona oportuna? ¿Qué tengo que tomar en cuenta con este pequeño para que comprenda lo que ha pasado? ¿Ok? Porque como les digo, lo que es bueno para el mío, tal vez para el suyo no. Entonces tenemos que centrarnos mucho en las características concretas de esa persona. También, ¿qué decir y cómo decirlo? Esta es otra pregunta. ¿Cuánto le cuento? ¿O qué le cuento? ¿Qué detalle omito? ¿Qué no? ¿Qué es malo? ¿Qué es bueno? Entonces, un momento perfecto para esta noticia no existe. ¿Ok? Y la demos ahorita o después, igual va a doler. Pero tenemos que tener ese momento. ¿Ok? Tenemos que hacer ese momento para decírselo. Y utilizar un lenguaje bastante directo y muy breve en nuestra explicación, porque lo que es muy adornado no se entiende. ¿Ok? Hay que mantener también las explicaciones cortitas, muy sencillas y muy claras, ¿verdad? Y buscar también un lugar adecuado. No se lo digan en la venta, no se lo digan en una fiesta, no se lo digan cuando todo el mundo está gritando, peleando. Llévenselo a un lugar especial, a sola, donde la persona, el niño, el adolescente pueda llorar, pueda gritar, pueda expresar en ese momento su reacción natural. ¿verdad? Pero busquen ese momento y ese lugar, ¿verdad? Ahora, ya para ir cerrando, quiero compartirles algunas recomendaciones de cómo ir abordando ya el duelo una vez que lo tienen, ¿verdad? Primero, como ya se los había mencionado, la personalidad es clave. Déjense guiar por las preguntas que él o ella le haga. Si nuestro niño es preguntón, eso nos va a guiar mucho. Si nuestro niño no pregunta, entonces seamos concretos, seamos concisos y seamos muy directos. Pero no hablemos más de lo que ellos no quieren saber, porque eso es también a veces como violar su información, ¿verdad? Entonces tenemos que tener muy en cuenta esa forma de ser.
También revisen el contexto que están viviendo. Miren, ahora es muy común que estén muriendo personas de un mismo núcleo, lamentablemente. Muere mamá, muere papá, un hermano. Entonces, hay un multiduelo en general. Entonces, tomen muy en cuenta eso al momento de dar la noticia y de acompañar. Sean muy amables, tengan paciencia, porque ese duelo va a durar mucho tiempo en ser procesado y sobre todo hay que buscar ayuda. ¿Ok? La naturaleza de la muerte, el cómo se dio el fallecimiento también importa. Los niños usualmente preguntan, ya generalmente de los 3 en adelante pueden hacer preguntas relacionadas a eso. Entonces, traten de hacer una explicación bastante breve y concisa de cómo fue, sin dar mayores detalles, porque no es caer en el morbo, ¿verdad? Ni mostrar fotos, ni imágenes, porque no es adecuado, al menos en ese momento del duelo. Sean también transparentes, no oculten su dolor delante de ellos. Eso no significa que ellos van a estarnos viendo en nuestras crisis, porque no van a ser nuestros terapeutas, ¿verdad? No se pueden invertir los papeles, pero sí traten de ser genuinos. Estoy triste igual que vos, entiendo tu dolor, yo también tengo el mío, vamos a salir adelante, nos vamos a acompañar, vamos a recibir el apoyo que necesitamos, pero no nos hagamos los locos como, no, yo soy fuerte, yo voy a seguir en lo mío, no pasa nada, yo soy el adulto, porque si nosotros le queremos enseñar de sensibilidad, de que procesen sus cosas, no lo vamos a hacer nosotros anulando nuestro proceso. Tenemos que ser coherentes en eso. También estimulemos la expresión de sus emociones y sepamos que las emociones se expresan de una manera diferente. Puede ser en el diálogo, puede ser en un dibujo, puede ser en una canción, puede ser desarrollando alguna habilidad, puede ser saliendo a caminar, etcétera. ¿Ya? Entonces, dejemos que esa expresión emocional de nuestros chiquitos, de nuestros adolescentes, sea espontánea, no la coartemos, porque eso lo que va a hacer es que ellos se retraigan y se guarden todo para sí mismos. ¿Ok? También eviten suavizar las palabras. Hay una serie que yo veo que se llama, que es súper vieja, pero me enseñó una cosa, es sobre médicos y obviamente salen escenas de fallecimiento. Y ellos dicen que es importante para el doliente escuchar las palabras concretas de tu familiar falleció, porque eso nos trae un polvo a tierra y nos hace no imaginarnos un sinnúmero de escenarios que no están pasando. ¿Ya? Entonces, seamos bien concretos, bien claros y bien directos en eso que vamos a decir. Con los niños y los adolescentes ayuda mucho mantener las rutinas de ellos, ¿ya? Porque cuando hay un duelo cambian muchas cosas, ¿ya? Entonces, tal vez la persona que falleció es el que lo llevaba al parque, el que lo llevaba a las reuniones, el que lo sacaba al helado, el que le celebraba el cumpleaños. Entonces, no porque el fallecido ya no está, no se va a hacer todo eso, sino que se va a hacer de una manera diferente. Entonces, traten de construir, de reconstruir esa rutina de una manera diferente con lo que ahora tenemos, ¿verdad? Eviten también esas mentiras piadosas. A mí a consulta me han llegado muchas personas que me dicen, mira Marcela, yo necesito que me ayudes a decirle a mi hijo que murió tal persona hace un mes. ¿Cómo hago yo ahí? ¿Cómo le explico yo a mi paciente que hace un mes perdió una persona? Es bien complicado, ¿ya? Entonces muchas veces nosotros por nuestros miedos no queremos ser honestos, pero lastimamos mucho a la persona, ¿ya? Y preguntémonos nosotros, ¿nos gustaría que no nos contaran la verdad? Por más que duela, ¿ya? Entonces, lo mismo pasa. A veces lo que sucede es que nosotros subestimamos a los chiquitos y a los adolescentes y decimos, no van a poder con ellos, ¿ya? Pero a veces los que nos desmoronamos más somos nosotros, los adultos. Ellos tienen muchos recursos y tenemos que creer en ellos. Entonces, tratemos de ser muy, muy sinceros. Ellos se lo merecen, ¿ok? Más daño causamos ocultando las cosas o postergando esa noticia. Hay que también conmemorar al fallecido. Hagan todo ese proceso. Miren, como en este tiempo de pandemia no se puede velar ni el entierro ni lo demás, pero sí pueden hacer otras cosas que hagan honrar la vida de esa persona. Pueden ponerse a hacer un álbum de fotos, pueden contar anécdotas, pueden llevarle flores más adelante, pueden
no sé, hacer cosas significativas, porque lo recuerdan, qué cosas les dan gracias, cuál va a ser como el momento único que los va a conectar con ellos, ¿ya? Entonces, esas cosas hacen que también vayamos como asumiendo la realidad, pero también sacando ese dolor, ¿sí? Ahora, ¿en qué momento es clave buscar apoyo? Porque a veces dejamos pasar el tiempo y el duelo se complica mucho, ¿verdad? Entonces, cuando de repente miremos que nuestros niños tienen muchas pesadillas, que están desarrollando mucha inseguridad, están muy irritables y eso afecta todas las áreas de sus vidas, hay muchos problemas de concentración, hay desajustes en el apetito y en el sueño. Hay, por ejemplo, problemas de apego también. Cuando los adolescentes comienzan a tener conductas de riesgo, como la toma de alcohol, de droga, de estar en noviazgos muy tóxicos, de tener escapes en la casa, de tener problemas de depresión, ansiedad y también los pensamientos suicidas o intentos, porque algunos lo hacen. Entonces, es momento de buscar ayuda profesional. Y no solo para el doliente, o sea, o para nuestro niño y adolescente, sino para todo el sistema familiar, que es la red de apoyo para ellos. ¿Ok? Y ya para finalizar, esto lo quise comentar porque yo pienso que si nosotros actuáramos muchas veces con una actitud preventiva, estos procesos difíciles nos serían un poquito más, mejores manejados para nosotros. Entonces, tratemos de revisar cómo estamos enseñando la muerte, ¿ya? Porque a veces nosotros los adultos podemos tener pensamientos mágicos, ¿ya? Y lo podemos transmitir a nuestros chiquitos y adolescentes. Entonces, el cómo nosotros lo miremos influye muchísimo en cómo lo ven ellos, ¿ya? Entonces, si yo espero que mi mamá, aunque esté enferma de cáncer terminal, se recupere, ¿ya? Solo Dios manda, pero hay una realidad también, ¿verdad? Entonces, alimentar una ilusión muchas veces daña mucho, ¿verdad? Entonces, tratemos también de ir viendo la muerte como algo nuestro de la vida, así como nacemos, también morimos. Lo que pasa es que pasa en momentos diferentes, pero es parte de vivir, ¿verdad? También tratemos de educar más en educación emocional, porque la vamos a necesitar y sobre todo en estos momentos difíciles. Ahorita necesitamos ser bastante resilientes y nuestros niños también. Entonces, tratemos de trabajar esa gestión emocional, de que ellos se expresen, de que se escuchen, de que, por ejemplo, trabajen habilidades sociales, asertivas, que puedan ser empáticos también, porque son habilidades que nos permiten y ser como un colchón de apoyo cuando estamos en momentos difíciles. Y también busquemos ayuda a tiempo. No esperen tener toda la lista de problemas que mencioné anteriormente para buscar apoyo. Una que se mantenga por mucho tiempo ya es una luz, ¿cómo le digo? Una luz roja para buscar apoyo en ese momento. El rol de ustedes como adultos es clave, ¿ok? Si bien esta charla se trató de los niños, pero ustedes, que son los que acompañan, tienen que cuidarse también. Yo no puedo cuidar emocionalmente a alguien si yo estoy mal, ¿ya? Acuérdense también que si ustedes tienen un chiquito en duelo, es porque también ustedes están pasando un duelo. Entonces ustedes también están en ese proceso y llévenlo, ¿ya? Traten de llevarlo, de asumirlo, de vivir todas las etapas. Traten también de no querer vivir a través del otro, porque a veces es una tentación. Acepten también la ayuda de familiares. Mira, yo te cuido, dedícate un día para vos, déjame a los niños, anda a terapia, camina un rato, llora, yo te los veo. Tratemos de aprovechar esas ayudas de los familiares y cuidemos también el vínculo con los que quedamos, porque miren, muchas veces los duelos que no se saben manejar, pasa que nos fijamos tanto en el que se fue y dejamos de ver a los que quedaron, ¿ya? Y eso también es un gran error. ¿Por qué? Porque la vida continúa y los que quedamos también somos como esa esperanza hecha vida de que la vida continúa, de que nosotros podemos reiniciarnos nuevamente y seguir adelante por los que ya no están, ¿verdad? Así que ahorita dejo el espacio de preguntas y respuestas. Si alguno se quiere animar. Sí, una pregunta, Silvio. En el caso, digamos, que un adolescente, digamos, una persona
de 12 años, uno, digamos, ve que tiene una conducta un poco rara o no cotidiana, pues, digamos. Ante un problema familiar puede ser un distanciamiento entre los padres y que esa persona no ha dicho nada, pero uno ve un comportamiento ahí. Entonces, es bueno abordar al adolescente y preguntar qué le está sucediendo o hay que esperar mejor que él se exprese. Gracias. Gracias, don Silvio. Bueno, vean, los adolescentes suelen ser muy herméticos y les voy a decir por qué. Cuando el adolescente comienza a crecer, el adulto cambia. Entonces nosotros nos convertimos como muy sobreprotectores o tal vez muy negligentes, porque pueden ser las dos cosas. Entonces dejamos de ver al adolescente que tenemos y lo desconocemos y lo queremos tratar o como el chiquito o como el adulto que no es. Entonces, ¿qué pasa? El adolescente toma la decisión de ser invisible. No digo nada, no opino, o más bien también se vuelve malcriado y reacio y no acepta ningún tipo de autoridad. Entonces, ¿qué recomienda en este caso, Silvio? Si la persona tiene la confianza y la apertura de acercarse a ese adolescente, porque no va a venir tampoco a hablar alguien que no lo conoce, ¿verdad? Eso sería un atrevimiento. Pero si tenés la confianza de acercarte a ese adolescente, búscalo, porque el adolescente no tiene la madurez suficiente para pedir ayuda él solo, ¿ok? Difícilmente. Entonces, si ustedes ya están viendo una situación de riesgo que no habla, se aísla, entonces pueden comenzar incitando el diálogo con él, sin ponerle palabras en su boca, sin juzgarlo, sino dándole el chance de que hable. Y si no siente la confianza con ustedes de decírselo, pues propónganle hablar con una terapeuta, que solo sea para él, ¿ya? Pero no descuidemos esas voces de alerta porque puede ser el inicio de muchas otras cosas, ¿ok? Y los adolescentes tienen conductas impulsivas. Entonces, ellos con facilidad cometen, ¿cómo les digo?, conductas de riesgo porque son muy voluntarios. Janet tenía una pregunta. Sí, ¿me escuchan? Sí, claro. Sí, muchísimas gracias, Marcela, por la charla, súper importante. Yo tenía una inquietud y es precisamente sobre cómo hacer con los niños y adolescentes varoncitos cuando tienen la pérdida de un padre o una madre, o particularmente de los padres. La sociedad tiende a decirle, bueno, ahora usted es el hombre de la casa. O sea, hay una presión bien grande sobre ellos. Entonces, ¿cómo podría apoyarse a estos niños, verdad? Para quitar, además de la presión de la pérdida que están teniendo, está la presión de la sociedad de que no debe llorar, de que es el hombre. ¿Me escucharon? Sí. Sí, clarito. Entonces, eso me parece a mí que es bien fuerte, sobre todo para los niños y adolescentes varones, ¿verdad? Que es un gran reto para poder dar un acompañamiento. Sí. Gracias, Janet. ¿Me escuchan ustedes? Caso. Sí. Yo te escucho. A la familia. Sí, sí. Ok, gracias, Janet. Bueno, yo en algún momento de la ponencia hacía alusión a esto del género, porque nos forman de manera diferente a hombres y mujeres. Entonces, en esta situación particular que vos planteás, Janet, pienso que influye mucho cómo lo vamos a manejar los adultos cercanos a estos niños que escuchan estas voces y les dicen que ellos tienen que hacerse cargo ahora, ¿verdad? Pasan en constelaciones familiares, te lo explican, que si vos te cambias de lugar en el que vos tenés que estar, entonces es como vivir una etapa que no te corresponde, jugar el rol que no te corresponde y eso trae consecuencias a largo plazo, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo decirte? Un niño o adolescente que no le permita vivir su duelo a la edad que tiene, entonces estás violentando su etapa evolutiva y no le estás permitiendo vivir como él debe de vivir su duelo.
lo está forzando a que madure a destiempo, y entonces probablemente esta persona más adelante va a sufrir sí o sí problemas psicológicos y psiquiátricos muy severos. Entonces es importante que los que están alrededor puedan de verdad ser o funcionar como una red de apoyo. Y si no hay personas así, Janet, lo recomendado es que hayan profesionales de salud mental que puedan apoyar a estos niños. Buenos días. Buenos días, Mayra. Mucho gusto, siempre es un placer escucharte, más ahora después de tanto tiempo, ¿verdad? La experiencia debe ser muy abundante. Mi consulta es en relación a tu experiencia con núcleos donde ha habido duelo COVID. Si estás atendiendo este tipo de casos y cuál es tu percepción de lo que está pasando en la mente de estos adolescentes en esta pandemia. Gracias, Mayra. Bueno, como yo trabajo en un colegio, estoy a la mano de adolescentes precisamente. Y sí, ya me ha tocado acompañar de manera individual estos procesos. ¿Y qué te digo? Que influye mucho. Influye el tema del confinamiento, ¿ya? El confinamiento para los adolescentes ya había sido un duelo. Y si a eso le sumamos la pérdida de un familiar cercano, de hecho, ellos ya llevan un duelo complejo, ¿ya? Muchos de mis adolescentes, gracias a Dios, y no sé, yo creo que sí es de Dios, se están dejando acompañar. Y yo creo que ellos ven la necesidad o la sed de ser escuchados y apoyados. Y yo creo que eso es una gran bendición, porque creo que en otros contextos fuera de pandemia, ellos quizás si hubiesen hecho lo fuertes, como después lo arreglo, después lo vivo, pero yo creo que el tema de ir sumando duelo les ha hecho reaccionar y darse cuenta que solo ellos no pueden. Entonces esa es la experiencia que yo tengo en concreto, y creo que hay que aprovecharla muchísimo. Yo asesoro mucho a los papás que han quedado, familiares, abuelitos, tíos a cargo de ellos, en apoyarles sobre todo emocionalmente, que no abandonen la terapia, porque en la terapia es donde ellos, es como su lugar seguro, donde ellos pueden expresar toda su frustración, todas sus penas, llorar, hacer, por ejemplo, ejercicios que les permitan a ellos sacar, como hacer una silla vacía, hacer un diálogo con el espejo, hacer una rutina de despedida, porque ya me ha tocado hacer ejercicios de ese tipo, porque ellos no lo han podido hacer con el familiar que perdieron. Entonces, en la terapia podés tener la oportunidad de revivir esos momentos y de hacerlos con ellos, por ejemplo, con una carta, con una foto, imaginarte que tenés a la persona de frente. Entonces, esos rituales, como les decía, que la pandemia no ha permitido hacer, en la terapia sí los tenemos que estar como retomar, porque si no el duelo no comienza a darse, ¿ya? Pero sí, esa es la experiencia que he tenido al menos con los adolescentes. Fantástico, Marcela, muchas gracias. ¿Alguien más? Janine. Sí, gracias, Marcela. A mí me inquieta mucho el tema de cómo enfrentan los niños la muerte de otro niño. O sea, normalmente los niños ven morir a personas muy adultas, ¿verdad? Cuando, o sea, ellos saben que los viejitos se mueren, ¿verdad? Pero de pronto se enfrentan a la muerte de un par de su misma edad y esto les crea un shock emocional. A mí me pasó, tuve esa experiencia con mi hija muy pequeña y fue algo que incluso a estas alturas de su vida ya muy adulta, ya está adulta, pues ya una mujerona, todavía le sigue afectando. Es un recuerdo que ella no ha podido olvidar. Entonces, ¿qué tipo de tips nos puede dar al respecto? Gracias, Janine. Bueno, ¿qué pasa cuando muere un contemporáneo? ¿Verdad? Y sobre todo cuando estamos más jóvenes, porque si muere un contemporáneo que tiene 80 igual que yo, pues no es lo mismo. Pero si muere un pequeño igual que otro pequeño, ¿verdad? ¿Qué sucede ahí? Bueno, primero tenemos que analizar el contexto o lo que implica esa situación. Si muere un chiquito, supónganse que yo tenga 4 años y muere otro de 4, entonces el chiquito comienza a decirse, a ver, aquí hay algo que no está bien.
porque se murió alguien mucho más joven. O sea, ¿por qué murió alguien joven? Comienzan ellos a cuestionarse, ¿verdad? También les comienzan a brotar sentimientos de incertidumbre y también de ansiedad. ¿Por qué? Porque si un chiquito como el de 4 murió igual que yo, o sea que a mí también me puede pasar. Entonces ya se vuelve el miedo hacia mí, no hacia el dolor del otro. ¿Ya? No es que el otro murió, el otro fue el que ya no está, sino que ya el miedo se vuelve interno. Entonces, podemos ver alguna ansiedad en este momento de que de la muerte pueden comenzar a surgir miedo, ya no quieren dormir solos, quieren dormir con la luz encendida, no quieren, por ejemplo, no quieren salir mucho, no quieren hacer amistades. ¿Por qué? Porque lo poco que tienen seguro lo quieren cuidar. Entonces, tenemos que trabajar bastante la seguridad personal, el sentido de la vida, el sentido de la muerte, explicar muy claramente lo que ha sucedido con la información que tengan. También dejar que ellos expresen sus dudas, escucharlos, porque a veces nosotros los adultos nos hacemos un montón de hipótesis de lo que ellos sienten, piensan y analizan, pero no preguntamos. Entonces es importante primero preguntar para que con la información que obtengamos de ellos podamos dar respuesta, ¿ya? No responder cosas que tal vez no nos han preguntado o tampoco no responder cosas que sean no sean como propicias de decir en ese momento, ¿verdad? Entonces, primero, miremos qué tanto les ha afectado, escuchémoslo, tratemos también de que ellos sean partícipes de algunos rituales. Por ejemplo, mira, amor, ¿querés que hoy está de cumpleaños o estaría de cumpleaños fulanito? ¿Querés que le demos una flor? ¿Queremos que hagamos una tarjetita como de una manera para honrar su vida? Contame una anécdota que recordés de esa persona. Entonces, esas cosas van no aliviando el dolor, pero sí le va permitiendo sanar y estar como en armonía con el dolor, con esa pérdida. Ya no la van obviando, sino más bien asimilando y dándose cuenta que la vida es así. Es decir, miren cómo es, yo les decía, enseñemos lo de la muerte. Nosotros hemos crecido que el viejo se va a morir y el joven no. ¿Por qué no? ¿Por qué enseñamos eso? ¿Por qué lo aprendimos así? Cuando sabemos que la vida es incierta, ¿ya? Es cierto que hay un ciclo, pero no todos vivimos el ciclo, ¿ya? No todos nos casamos, no todos nos reproducimos, no todos lo hacemos igual ni en el mismo orden, ¿ya? Entonces, esas cosas vitales hay que enseñarlas desde chiquitito, no hasta que estén en ciencias naturales de 12 años, donde ya hay paradigmas que se crean ellos. Entonces, cuando están chiquititos, que van en construcción, construyendo esos paradigmas importantes, sus bases de vida, ahí es donde tenemos nosotros que entrar y hacer muchas reflexiones que son reales y que les van a permitir a ellos asumir la vida pues con más contexto y siendo más realistas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo toda mi vida, y yo llevo 30 años creyendo que yo voy a ver morir a mi papá y de repente se muere un hermano, a mí la vida se me cae. ¿Ya? Entonces tenemos que prepararlos para lo que conlleva la vida y sobre todo la pandemia nos vino a reafirmar que nadie tiene la vida garantizada, que no son solo los viejitos los que se están muriendo, hay gente muy joven, muy con buena condición física que no está. Entonces, todas esas cosas hay que platicarlas desde chiquitito. Muchos de nosotros cuando tenemos chiquitos uno dice, ay, que muchos preguntan tonterías, que siempre es lo mismo, pero no aprovechamos ese tiempo para hablar de estos temas clave. Entonces, yo creo que parte de las cosas que la pandemia nos ha venido a enseñar es que la vida es relativa, que nadie lo tiene todo planteado de un hecho y que también los accidentes e incidentes suceden. Buenos días, gracias Marcela, gracias don Moisés. Una consulta. ¿Cómo podés tratar a un niño que hace poco perdió a su papá y estará de cumple? ¿Cómo lo llevas ese día? Gracias, Olga. Bueno, primero el adulto tiene que retomar varios aspectos que yo les mencionaba, la personalidad del niño, cómo se encuentra en ese momento, qué nivel de apertura tiene, si está platicándolo, si está ensimismado, si está aislado,
si más bien está en contacto con los familiares, si toca el tema del cumpleaños o no toca el tema del cumpleaños. O sea, el niño va dando la pauta. Eso es lo principal que tienen que saber, ¿verdad? Si el niño de repente les dice, mira, Olga, en 3 días cumpleaños mi papá, ok, entonces Olga se va a preguntar, bueno, él se está acordando, lo tiene muy presente, entonces ese día vamos a hacer algo, no va a pasar desapercibido, no vamos a hacernos los locos como no, nadie hable del cumpleaños del papá, no. Si ya el niño trajo el tema, hay que hacer algo. Entonces, en esos días vayan poco a poco sondeando, mira amor, en la mañana me dijiste del cumpleaños de tu papá, o de tu papá, ¿te gustaría hacer algo en particular? ¿Te gustaría, no sé, sondeen? Antes de sugerir, sondeen, ¿ya? Porque si ustedes, por ejemplo, le dicen, mira, ¿crees que vayamos al cementerio? Y tal vez eso les afecta mucho, entonces esperen más bien que ellos les propongan, ¿ya? Entonces tal vez te dice, la verdad quisiera que estemos todos en casa, que tal vez preparemos la comida que más le gustaba, me gustaría ver fotos de mi papá ese día, o no quiero hablar ese día de él, ok, ¿ya? Pero irnos adaptando al ritmo de ellos para no violentar su proceso, ¿ok? Entonces, dejemos que ellos vayan pautando eso y ustedes también vayan sumándose a esas decisiones y acompañándolos sobre todo. Si ven que algo se está saliendo de control, Olga, porque puede ser que el cumpleaños mismo amanezcan desbordados, amanezcan llorando, irritables, entonces ese día sean muy cercanos con ellos, muy pacientes, déjenlos que fluyan, que saquen, porque puede ser que en esos momentos clave sea la oportunidad que ellos tengan como de liberar su dolor, ¿ya? Entonces, aunque sea un momento crítico, duro para todos, porque ustedes también están en el duelo, pero dejen también que esas emociones feas y difíciles, ellos también las vayan sacando. Ah, ok. Y si es lo contrario, si él es el que está de cumpleaños, en este caso, y obviamente todos los años ha estado con su papá, ¿y cómo manejamos ese día? Porque, ejemplo, puede ser que ella te diga, sí, quiero el cumpleaños, pero le haría falta a su papá. ¿Cómo hacemos para que él en ese momento de que a lo mejor se lo vas a celebrar, pues porque no vas a obviar esa parte, porque si ella dice que lo quiere, pero como ella dice, como ejemplo, ¿cómo vamos a hacer con mi papá? ¿O cómo lo vamos a poner? ¿O cómo? Claro, claro, exactamente. Miren, es que los niños son sabios. Los niños saben que ahora algo cambió, alguien ya no va a estar, pero también te demandan y te dicen, bueno, ¿qué vas a hacer vos? Porque ahora mi situación es diferente. Entonces, como esa persona ya está dando la pauta, entonces proponerle cosas. Mira, en este año tu papá no nos va a acompañar presencialmente, pero sí en nuestro corazón. ¿Te gustaría hacer algo en particular o que yo te colabore en algo? Te puedo dar opciones, podemos ver de qué manera quieres un momento para que hagamos silencio y pidamos por tu papá o hablemos cosas especiales de él, no sé, propónganle cosas que rescaten la presencia de su papá. ¿Por qué? Porque parte de seguir con la vida, yo les decía ahí, no es como ya mi papá no está, entonces ni modo, ya no pinta nada. No, no va a estar físicamente, pero va a estar siempre en mi vida porque va a ser una persona importante para mí. Entonces, de alguna manera, yo lo debo de incorporar a mi historia, a las cosas que yo vivo día a día. Entonces, propónganle cosas, Olga. Por ejemplo, a tu papá le gustaba regalarte tal cosa, entonces yo te la voy a dar a vos en nombre de él, algo así, o hagamos una tarjetita y si querés escribirle, mira papá, hoy estoy cumpliendo 6 años de vida, este año no estás conmigo, pero sí estás en mi corazón, ¿ya? Cosa, incluso pueden crear la tarjeta juntos, no solo comprarla, porque es el tema de sacar, de elaborar, de pensar, de creativamente y de dejar que las emociones fluyan, ¿ya? Pero sí proponerle opciones, Olga. Ok, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias por la ayuda. Bueno, muchas gracias por la participación. Vea, ya estamos, solamente nos faltan 3 minutos. Agradecemos todo. Yo sé que hay todavía muchas preguntas, muchas interrogantes. Nos gustó muchísimo la exposición, fue muy enriquecedora, muy valiosa para todos. Pero me gustaría a ver si Marcela Belén tiene algunas palabras de cierre, ¿verdad? Antes de despedirnos.
Gracias, Moisés. Bueno, la verdad es un tema, cuando me lo preparé, bastante tensional, ¿verdad? Porque estamos hablando de dolor, estamos hablando de pérdidas y creo que nunca vamos a estar preparados para esto, pero creo que estos espacios formativos ayudan como a recargar baterías, a escuchar experiencias de otros y saber que ninguno de nosotros está exento de que nos pase y que sobre todo tenemos una red de apoyo, porque PUDE, por ejemplo, es un grupo donde si pasamos una situación como esta, PUDE tiene la oportunidad de ser un grupo de autoayuda que ayuda muchísimo, muchísimo a hablar, sacar las cosas y sobre todo nosotros los grandes que somos los que manejamos mucho peor las cosas, ¿verdad? Por tener tantas cosas pendientes ahí, ¿verdad? Y creernos que tenemos la razón en todo. Entonces creo que más que todo es eso, ¿verdad? Cuidémonos nosotros, pidamos también la sabiduría al Dios Supremo para que tomemos las mejores decisiones por nuestros chiquitos, que seamos de verdad un recurso de apoyo, no de impedimento emocional, ¿verdad? Y que también no nos descuidemos nosotros. Si nosotros estamos bien a nivel de salud mental, vamos a acompañar de una mejor manera y con más congruencia a nuestros chiquitos. Así que esa es como la invitación mayor que les puedo dejar a ustedes, que son los adultos y los cabezas de familias en esto. Ahí les dejo mis contactos en redes por si les interesa seguirme. Yo comparto en mis redes temas igual de carácter formativo. De vez en cuando hago live también de diferentes temas, así que estoy a la disposición de ustedes y pueden contar con todo mi apoyo o alguna recomendación. Ustedes simplemente me escriben, ¿oyeron? Y les mando un fuerte abrazo. Me encantó conocerles, escucharles. Gracias por todos los que se atrevieron a hacerme la consulta. Bueno, entonces muchísimas gracias, Marcela. Yo sé que esta no va a ser la primera en este ciclo, sino que esperamos que el próximo año nos acompañe en otras exposiciones, ¿verdad?